Hola, buenos días, buenas tardes, no sé en qué momento lo verán. Somos Ingrid Sala y Dolor Ribalta y les presentaremos la comunicación, las familias ante problemáticas actuales que plantean sus hijos e hijas. Esta investigación es una investigación más amplia que hemos hecho juntamente con la doctora Alguacil y la doctora Mari Carme Buqué. Bien, en primer lugar vamos a explicarles que el contexto familiar es donde niños y niñas construyen actitudes, valores, normas en los que se basan para formar su propia identidad y para poder orientarse en la vida. Estas actitudes, valores y normas forman parte de la ética, diríamos, ¿no? Y la ética entra dentro de lo que Vara 2014 nombra como comunidad moral. Esta comunidad impregna la vida y el funcionamiento de las familias. Y esta comunicación, si es positiva y eficaz, facilita estas transiciones que hace que las familias puedan resolver de forma adaptativa todas las situaciones que se den a nivel comunicativo, mientras que una comunicación negativa obstruye este desarrollo familiar. A lo largo de la edad escolar, el nivel de comunicación va cambiando, hay diferentes fases y etapas. Y, por ejemplo, destacamos que el diálogo entre familias, entre padres, madres, hijos y hijas, merma en la adolescencia. Vemos que nos hemos dejado... no, está ahí, padres, madres, exacto. Merma en la adolescencia, ¿por qué? Porque en la adolescencia es una etapa donde los jóvenes, ya no niños, niñas, sino jóvenes, son más autónomos y buscan otros compañeros, compañeras para poder dialogar, que van ganando peso y en muchos casos disminuye el de los padres y las madres. Bien, ¿cómo es esta comunicación? Existen dos dimensiones en el análisis de los esquemas comunicativos. Y estas dos dimensiones son básicamente que las familias pueden estar orientadas a la conversación o orientadas a la conformidad. Estas dos orientaciones formarían la teoría de los patrones comunicativos familiares. Vemos la primera opción, orientación a la conversación. La orientación a la conversación, ¿qué pasa? Si esta orientación es alta, eso quiere decir que se comparten ideas, sentimientos, planes, y la conversación se convierte en un elemento central en el hogar, ganando confianza, bienestar y transmitiendo todo lo que serían valores y aprendizajes. En cambio, si la orientación a la conversación es baja, esto hace que haya poca interacción, que haya poca comunicación y que, por lo tanto, disminuya la socialización, ¿no? El otro aspecto que queremos hablar es la orientación a la conformidad. Si hay un grado de coincidencia entre los miembros de la familia en relación a los significados que comparten, vemos que hay una alta orientación. Eso quiere decir que hay mucha obediencia, que hay mucho acuerdo en la forma de pensar y actuar y que se evitan los conflictos. Por lo tanto, las tomas de decisiones básicamente en esta orientación son de los adultos. Hay otra forma de actuar que sería una forma que orienta más la familia a fomentar la individualidad y la igualdad de cada uno de sus miembros. A partir de aquí, en base a esta fundamentación teórica, en nuestro estudio lo que nos planteamos es analizar los ámbitos temáticos, los estilos y las situaciones comunicativas entre los padres, madres y sus hijos, hijas, que están escolarizados en las distintas etapas de la educación ordinaria obligatoria. Para dar respuesta a estos objetivos, hemos planteado un diseño mixto, cualitativo y cuantitativo, y se basa en un estudio de caso basado en un centro educativo concertado de la ciudad de Barcelona. Concretamente, los participantes fueron 176 familias de este centro, mayoritariamente fueron las que participaron fueron las madres, con un 75,6%, y la edad predominante mayoritaria está entre el rango de 30 y 50 años. Y todas estas familias también mayoritariamente con un 78,4% pues afirmaban que tenían estudios universitarios.
Para lograr dar respuesta a los objetivos se elaboró un instrumento ad hoc que fue sometido a un proceso de validación y tiene un índice de fiabilidad del 0,824. Y el procedimiento que se siguió, básicamente primero se contactó con la escuela, la dirección del centro, se les explicó el proyecto y los objetivos que se pretendían alcanzar. A partir de aquí, y con su consentimiento, se envió un cuestionario a todas las familias del centro. En catalán y castellano, Sí, lo enviamos en las dos lenguas. Exactamente. Y la recogida de datos, a partir de este cuestionario, se analizaron tanto a nivel cuantitativo mediante el SPSS y los datos cualitativos, ¿no? A partir del análisis del discurso. Sí, exacto. Muy bien, los resultados los hemos encontrado a partir de 3 ámbitos. El ámbito de diálogo entre padres, madres, hijos y hijas, un ámbito de estilos comunicativos y un tercer ámbito de situaciones comunicativas. En relación al ámbito del diálogo entre padres y madres y hijos y hijas, nos encontramos que básicamente nos confirman que hablan sobre temas personales. Por ejemplo, la transexualidad de un miembro de la familia. Es un ejemplo, hay muchos más. Y básicamente vemos que hay muchos diálogos alrededor de temas personales porque nos da un resultado de 90,4% de situaciones donde se producen diálogos. Temas de actualidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema del Me Too, campañas que hay, o la del racismo, etcétera, aprovechan temas de actualidad para hablarlos en la familia. Y aquí encontramos un 96,6% de familias que afirman que realmente hablan sobre temas de actualidad. Y finalmente, con un 93,2%, también hay familias que nos comunican que hablan sobre temas controvertidos. Por ejemplo, un tema controvertido puede ser la independencia de Cataluña, porque hay familias que están a favor y otras que están en contra. En relación a los estilos comunicativos sobre temas polémicos entre madres, padres, hijos e hijas, hemos encontrado que hay, por un lado, un grupo bastante nombroso, afortunadamente, en el que las familias se interesan por la opinión de sus hijos e hijas a la hora de tomar las decisiones. También fomentan una comunicación satisfactoria con sus hijos o hijas. Por otro lado, encontramos familias donde hay discusiones y en esas discusiones se grita, se pierde el respeto, hay agresividad. También encontramos un 19,9% de familias que afirman que les cuesta ponerse en la piel de otros. Familias que realmente afirman que a nivel comunicativo les cuesta esta empatía para poder ponerse en la piel de otra persona a la hora de discutir. Y finalmente, también hay un grupo más reducido, 27,3%, de familias que ponen de manifiesto que a veces no tienen la opinión, la consideración de sus hijos, ¿no? Vemos, por un lado, que bastantes familias sí que la tienen en cuenta y, por otro lado, hay algunas menores, en número menor, que no la tienen en cuenta. En relación a la situación comunicativa entre madres, padres y hijos, vemos que hay un 58,7% que afirman que abordan temas concretos. ¿Cuál es el tema que más se ha abordado en estos cuestionarios que hemos encontrado que abordaban las familias? Básicamente el tema de género y sexo. También abordan el tema de racismo, de política, discriminación, etc. Luego hemos encontrado citas en las que se promueve una comunicación abierta con un 26,8%. Un ejemplo de una cita de ellas sería, por ejemplo, la cita que dice: en casa hablamos de cualquier tema, no existen conversaciones tabús. Hay que adaptar la conversación a la edad de los niños y niñas y luego cada uno puede tener una visión diferente. Aquí vemos un ejemplo concreto de una cita en la que la familia promueve una comunicación abierta. Bien, también encontramos citas en referencia a afrontar una situación. Por ejemplo, pienso que hoy en día las familias debemos afrontar a menudo muchas situaciones que nos hacen poner sobre la mesa temas polémicos. Disturbios en la calle, aumento de las posiciones de extrema derecha, sexualización de las adolescentes, etcétera, ¿no? Serían un ejemplo de temas concretos que abordan a las familias y un ejemplo de cómo afrontar situaciones. Y finalmente, reconocer la controversia.
En este sentido, encontramos otra cita que es muy significativa para entender este punto. Con mi hijo pequeño, el tema del 1 de octubre, teniendo 9 años y con 2 posiciones muy opuestas en casa. Por lo tanto, teniendo que ser muy objetiva para permitir que él pudiera tomar sus decisiones, ¿no? El tema del 1 de octubre, como recordamos, tiene relación con un tema político sobre las votaciones que se dieron en Cataluña para el tema de la independencia. Vale. Estos datos básicamente nos han llevado a concluir, ¿no?, que generalmente en las 3 dimensiones analizadas se aprecia una voluntad clara de mantener unas pautas comunicativas abiertas con los hijos y las hijas sobre temas de actualidad y intentando pues respetar, ¿no?, tanto la opinión como la participación de sus hijos e hijas. Por el otro lado, destacamos que existe una orientación hacia una comunicación abierta, pero a pesar de esto, al mismo tiempo se aprecia que son pocos, ¿no?, los que reconocen discrepancias en este acto comunicativo en el contexto familiar. Por lo tanto, esto nos lleva a concluir que en realidad mayoritariamente hay una orientación hacia la conformidad en las familias participantes de nuestro estudio. Y siguiendo con las conclusiones, la familia es un modelo comunicativo. Por eso es muy importante que desde muy pequeñitos, desde muy pronto, se infundan unas pautas o normas de buena comunicación, teniendo en cuenta que estas pautas de comunicación se desarrollen con afecto, con respeto, con seguridad, como afirma Crispo en 2011. La seguridad en las familias y la buena comunicación es bueno, como hemos dicho al inicio, para la propia identidad y para que haya un buen clima en la familia. Si el ambiente de la conversación es abierto y se procura comunicar seguro, que el clima de convivencia es agradable y eso facilita que en edades futuras se puedan abordar todas las temáticas, porque al final, si los niños y las niñas pueden hablar de todo en la familia, conseguiremos que sean adultos más democráticos y democráticas. Aquí finalizamos nuestra presentación y muchas gracias por su atención. Gracias.